Fíjese que tenemos que reconocer que a lo largo de los años y de la historia hay acontecimientos que impactan muchas veces nuestras vidas, impactan ciudades e inclusive hay acontecimientos que impactan naciones. Bien lo sabemos nosotros a raíz de un hecho sumamente grave que ha ocurrido durante la semana que está transcurriendo, que nos ha impactado a la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? Hechos que son bastante impactantes por su magnitud. No sé si me pueden ayudar con el eco, con el acople. Y precisamente son esas cosas las que a nosotros nos impactan y hacen que la vida parezca mucho más frágil de lo que es. Son cosas que a nosotros nos llevan a meditar, nos llevan a pensar, nos llevan a reflexionar. Bueno, en lo personal y por las labores que me toca realizar en mi trabajo, esta semana me tocó asistir a dos compañeros de trabajo a quienes fallecieron sus padres en accidentes que nadie se esperaba, accidentes caseros que lo llevaron en un 2x3 a la misma muerte. Y esas cosas a uno lo hacen reflexionar, lo hacen pensar, meditar y analizar en la fragilidad de la vida, pero cómo hay acontecimientos en la historia que llegan de esa manera. Pero fíjese que además de esto, de estas situaciones que impactan de manera particular a algunos lugares, individuos o naciones, hay acontecimientos que han impactado la vida, la historia, las generaciones tras generaciones, y nosotros conocemos bastante bien porque en el Nuevo Testamento hay un acontecimiento en la Biblia, en el Nuevo Testamento, escúcheme bien esta palabra, que redefinió, o sea, que volvió a definir la historia de la iglesia y lo hizo para siempre. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, al cumplimiento de una de las promesas más extraordinarias y que Pablo habla o traduce bastante bien cuando le escribe a los Corintios y le dice: hey, iglesia, no se olviden que ustedes son templos del Espíritu Santo. O sea, ese es un acontecimiento que marcó la historia de la iglesia de generaciones y generaciones, o sea, marcó la historia de la humanidad. Hay un antes y un después de ese acontecimiento. Los acontecimientos que a nosotros nos ocurren a nuestro alrededor y que nos impactan, ¿saben? Un par de semanas se van a olvidar. A medida que las personas comienzan a alimentarse de otras cosas, de la televisión, de los festivales, de todo lo que ocurre, estas cosas van a pasar. La noticia va a pasar y a muchos se les va a olvidar, se van a volver a acordar el próximo año cuando se cumpla un año de la tragedia de aquel día. Pero hay acontecimientos que han marcado nuestra vida y lo han hecho para siempre, como el que yo le acabo de mencionar. Por eso Pablo le dice: o ignoráis, le dice a la iglesia, o ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo para nosotros tiene que marcar en nuestras vidas un antes y un después desde el momento en que Él llegó y se unió con nuestro espíritu. Amén, porque el apóstol Pablo bien dice: hey, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, cuando hay duda en el creyente de si es o no es hijo de Dios, cuando hay duda en el creyente si somos o no somos parte del cuerpo de Dios, nosotros tenemos que meditar y pensar que si el Espíritu Santo está en nosotros, es ese mismo Espíritu el que a nosotros nos da testimonio. Y es precisamente de este acontecimiento, de este hecho que marcó la historia, cuando el cielo mismo invadió y cambió la historia para siempre, es de lo que yo le quiero hablar a usted hoy, en esta mañana, es lo que Dios ha traído a nuestros corazones. Y para eso vamos a leer el texto de Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 2, verso 36, que dice de la siguiente manera, lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60, como siempre, y dice de la siguiente manera, ponga atención, porque dice: sepa pues, ciertísimamente, o sea, tenemos que saberlo y tenemos que saber que esto es algo cierto, o sea, no hay duda en lo que vamos a leer, lo que está diciendo el apóstol Pedro. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, nadie puede quedar fuera de lo que él está anunciando, que este Jesús
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, o sea, Dios lo constituyó, ahí dice, Señor y Cristo. O sea, ¿quién lo constituyó Señor y Cristo? Dios mismo. Pero más que eso, el hecho como tal es un hecho ciertísimo que a lo menos la iglesia, ¿cuántos son iglesia acá? Al menos la iglesia no debiese cuestionar ni poner en duda un acontecimiento como este. Pero antes de comenzar e introducirnos de lleno al mensaje, yo quiero que nosotros podamos entender, contextualizar un poco el momento que cambió la historia para siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Este hecho cambió la historia para siempre. El acontecimiento modificó algo en la historia y lo hizo para siempre. Fíjese que el texto que nosotros leímos, la mayoría de nosotros sabe, que fue escrito por Lucas, ¿verdad? El mismo autor del Evangelio que lleva su nombre, o sea, el Evangelio según San. Perfecto. Nosotros leímos un verso del capítulo número 2. Déjeme retroceder solo un capítulo para poder hacer un buen contexto. En el capítulo número 1, Lucas nos relata acerca de la resurrección de Jesucristo. Por eso es importante tomar del capítulo 1 porque nos va a ayudar a hacer un buen contexto de este versículo. De esto que cambió nuestras vidas y que puede cambiar la vida de alguien más hoy. Porque si alguien hoy vino sin el Espíritu Santo, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, hoy es el día en el que lo puede hacer, pero lo tiene que hacer con entendimiento. Amén. Entonces en el capítulo anterior, en el número 1, Lucas nos está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos sigue hablando también de las apariciones durante 40 días después del tercer día en el que Cristo resucitó, ¿verdad? La historia dice que después de haber resucitado al tercer día, Cristo apareció con pruebas indubitables de que Él había resucitado. Estuvo 40 días, hermanos, recorriendo y mostrándose a aquellos, ¿verdad?, a quienes Él había llamado como sus discípulos y como parte del ministerio. Eso es lo que relata Hechos 1:3. También el capítulo número 1 nos habla acerca de su ascensión, o sea, después de los 40 días, cómo Jesús asciende, ¿verdad?, a los cielos a tomar el lugar que siempre le perteneció, que es el trono a la diestra del Padre. Amén, lo que relata Hechos capítulo 1, verso 9. Pero además, y esto a nosotros nos encanta, y a mí también, en el capítulo 1 hay una promesa, y una promesa súper clara para todos los que aman al Señor, que dice en el capítulo número 1, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, es una promesa de Jesús resucitado, ¿verdad?, mostrando pruebas, diciéndole a Tomás, ya Tomás, mete la mano para que tú compruebes que yo soy yo el que murió y ahora resucitó, bueno, y muchas otras cosas más. Pero además establece esta promesa clara para la iglesia, para sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos aquí? ¿Cuántos hemos recibido esta promesa? ¿A cuántos nos falta o les falta recibir esta promesa? La promesa del Espíritu Santo, la promesa del poder. ¿Cuántos la tienen? ¿Cuántos carecen de ella? Es una buena pregunta para que nosotros reflexionemos esta mañana, porque nosotros no podemos hacer nada si el Espíritu Santo no está con nosotros. Lo vamos a ver más adelante, pero mientras el Señor les daba instrucciones, después de haber resucitado estos 40 días, Él le da instrucciones a sus discípulos y dicen, ¡Ey! No se muevan de aquí, quédense quietos aquí, orando, unánimes, intercediendo, y no se muevan de acá hasta que no reciban la promesa. Entonces uno podría entender que nadie puede salir a hablar, a trabajar, que nadie puede salir a hacer algo en nombre de Dios sin antes haber recibido la promesa. Bueno, cuando pasamos al capítulo número 2, en el cual está este versículo, Lucas nos introduce de una manera magistral en el cumplimiento de esa promesa. O sea, la promesa de Hechos 1:8, que van a recibir poder, bueno, Lucas la relata y se explaya durante todo el capítulo 2, que es bastante largo del libro de los Hechos, y nos muestra cómo esta promesa se cumplió. Sí, porque
el día de Pentecostés, en el cual acontece este hecho tan importante, no es un día más o un episodio más dentro del relato de las Escrituras. No es solamente una reunión emocional o emotiva donde los discípulos estaban clamando y llorando. No es simplemente el día en el que 3,000 personas se convirtieron. No es solamente eso. Pentecostés, hermano querido, es el momento en el que la obra redentora de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, comienza a proclamarse de manera pública con el poder de lo alto para quienes reciben aquella promesa. ¿Cuántos se gozan por eso? El día de Pentecostés, es el día en el que la iglesia dejó de estar escondida. Dejó de andar por las cuevas o por las casas escondiéndose. El día de Pentecostés tiene un trasfondo sumamente importante, porque la iglesia en aquel entonces estaba huyendo porque quería ser destruida por aquellos que ya habían asesinado y destruido a nuestro Señor. La iglesia siguió sufriendo persecuciones, pero en el día de Pentecostés pasó algo sobrenatural que cambió el destino y la forma en el que los creyentes y los fieles servían a Cristo. Por eso es importante recibir poder. Amén. Ese día la iglesia dejó de esconderse y comienza, hermano, a salir por el mundo y a impactar con el mensaje del Evangelio. O sea, ellos siguieron las instrucciones de Cristo. Cristo les dice, quédense acá, esperen la promesa, porque yo voy a cumplir, porque Cristo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él promete, Él cumple. Entonces Él cumplió y dice, ok, ahora que ya tienen el poder, ahora que ya tienen la promesa hecha realidad, ahora salgan. ¿Se terminó la persecución? Claramente no. Pero ellos tenían algo especial que hacía que el Evangelio se pudiese predicar de una manera distinta, con denuedo, sin miedo a morir, sin miedo en convertirse en un mártir más del Evangelio por estar proclamando que Jesucristo era el Señor y era el Dios de sus vidas. Amén. Ese es el cumplimiento visible, hermano, visible de una promesa eterna. ¿Por qué digo de una promesa eterna? Porque desde la antigüedad ya se venían realizando promesas de este día. Por eso la iglesia, hoy, en la actualidad, nosotros podemos buscar predicaciones y nos vamos a encontrar de que diferentes denominaciones, iglesias y congregaciones hablan tanto del día de Pentecostés. No sé si a usted le pasa que usted cuando busca alguna predicación, muchos hablan de este día, muchas congregaciones se hablan. Muchos de nosotros leemos acerca del día de Pentecostés. Además, muchos de nosotros lo predicamos el día de Pentecostés, lo estudiamos, lo recorremos. ¿Por qué? Porque en Pentecostés ocurrió algo no normal, no ordinario. En el día de Pentecostés ocurrió algo extraordinario. ¿Se entiende? Algo fuera de lo común, algo fuera de lo normal. De alguna manera, en el día de Pentecostés, de alguna manera espectacular, soberana, gloriosa, el cielo, hermano, el mismo cielo descendió sobre la ciudad de Jerusalén, donde se encontraba el aposento alto. ¿Puede también descender el cielo hoy aquí? Déjeme decirle, hermano, antes de que hablemos de esta promesa y de cómo el cielo descendió sobre Jerusalén, antes de aquello, antes de hablar del viento recio, antes de hablar de las lenguas de fuego, ¿verdad?, como aparecieron sobre cada uno de ellos, la Escritura anteriormente, y hace muchos años atrás, antes de este acontecimiento, la Escritura ya había hablado, ya había dado luces, había dado señales de acontecimientos como este, porque siglos antes el profeta Joel ya había declarado en Joel 2:28 y dijo, después de esto, después de las promesas, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda. Eso es lo que dice Joel en el Antiguo Testamento, profetizando respecto de esta promesa de Pentecostés. Entonces Pentecostés, para los discípulos y para quienes conocían el Antiguo Testamento, no debió ser una gran sorpresa, sino que debió ser el cumplimiento fiel de las Escrituras y de la palabra de Dios
que, como lo dijimos hace un ratito atrás, la palabra de Dios es fiel y verdadera y se cumple, porque Dios es fiel para cumplir lo que prometió. Pero un tiempo más cercano, no tan atrás, no tan en el Antiguo Testamento, un tiempo mucho más próximo a este acontecimiento, específicamente la noche antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sabe que Jesús fue transparente y Él habló con sus discípulos. El Señor les habló acerca de su partida necesaria, porque la partida del Señor era necesaria. Por eso es que Él le dice, hey, a ustedes les conviene que yo me vaya, ¿ya? O sea, Él le está diciendo, yo me voy a ir, yo no los estoy abandonando, no los estoy dejando huérfanos, no los estoy traicionando, yo me tengo que ir, ¿verdad? Es lo que les dice el Señor. Y por eso en Juan 14:16, antes de su crucifixión, Él le dice a sus discípulos, dice, hey, tranquilos, porque yo voy a rogar al Padre y el Padre les va a dar otro consolador. O sea, no se preocupen, no van a quedar solos, no van a quedar a la deriva. Yo voy a rogar al Padre para que el Padre les dé otro consolador, para que esté con vosotros. Fíjese la promesa, para que esté con vosotros para siempre. O sea, no va a estar la promesa, el consolador, el Espíritu de verdad, no va a estar con ustedes por un momento, no va a venir como antes, que viene, toma a alguien y se retira. No, el Espíritu por el cual yo voy a rogar al Padre para que esté con ustedes, esté en ustedes, va a estar con ustedes para siempre. Amén. Y una buena noticia, porque significa que los que somos hijos de Dios, hoy tenemos y somos portadores del Espíritu Santo, como dijo Pablo a la iglesia de los Corintios. Ustedes no pueden ignorar que son templos del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando nosotros coordinamos, predicamos y decimos, hermanos, clamemos para que el Espíritu venga. No, no, no. El Espíritu está en nosotros, mora en nosotros, habita en nosotros. Nos congregamos aquí, juntos pasan cosas maravillosas. El Señor derrama de su bendición. Esta es casa de oración, esta es la puerta del cielo. Pero el Espíritu Santo, cuando usted llega, cuando yo llega, el Espíritu Santo viene con usted. Entonces el Señor les habló con claridad. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, le dijo, el que mora con vosotros, estará también en vosotros. O sea, Jesús lo promete. Y como nosotros sabemos que no podemos hacer doctrina con un puro verso bíblico, tenemos además Juan 16, verso 7, porque dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá sobre vosotros. O sea, era conveniente que Cristo partiera, era conveniente que Cristo fuese crucificado y que partiera a la diestra del Padre, para que de esa manera la promesa del Espíritu Santo, que después se las da nuevamente en Hechos 1:8, se pudiera hacer real, pudiera ser una realidad. Amén. Entonces, tenemos que dejar establecido y aclarar que en estos acontecimientos nuestro Señor Jesucristo no estaba improvisando, porque en las cosas de Dios no se improvisan. Él estaba anunciando que su exaltación iba a producir el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todos los que creyeran. Amén. Entonces es importante, hermano, que nosotros conozcamos y tengamos claridad sobre todo el contexto y el marco profético y cristológico que envuelve, hermano, este acontecimiento. Por eso es que quise hacer esta introducción cargada de escritura, para que nosotros podamos entender de que estos acontecimientos que han marcado la historia para siempre, que han marcado nuestra vida, no pueden ser acontecimientos que nosotros no conozcamos el fundamento bíblico sobre el cual nosotros estamos establecidos. Amén. Entonces ahora vámonos al título de este mensaje, o al centro de este mensaje, y tenemos que recordar, o aclarar, mejor dicho, porque tal vez la mayoría de los que estamos acá no conocemos bien lo que ocurrió ese día. Y tenemos que partir mencionando que ese día Jerusalén era una ciudad que estaba llena. Amén. Una ciudad rebosante de personas, de gente. Podríamos decirlo de esta manera para que lo entendamos bien. Ese día, el día de Pentecostés, cuando ocurrió este hecho, la ciudad de Jerusalén era una ciudad que estaba
bordada de gente. O sea, no cabía un alma en el día de Pentecostés. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque era el día de Pentecostés, po. ¿Alguien sabe lo que ocurrió el día de Pentecostés? Bueno, yo le voy a contar rápidamente. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué había gente ahí? No era el Festival de Viña, no era el Festival de Olmué. ¿Por qué había llegado tanta gente a Jerusalén? Se lo cuento enseguida. Esta palabra Pentecostés, el día en el que ocurrió este acontecimiento, es una palabra que viene del griego y que significa quincuagésimo, o sea, 50. El día 50, específicamente después de un acontecimiento, porque Pentecostés era una fiesta que se realizaba 50 días después de la Pascua, que era otra festividad judía, amén. Y en el hebreo la fiesta se llamaba Shavuot, que significaba semanas, porque se contaban 7 semanas completas posterior a la Pascua, al día siguiente de la Pascua, para que se celebrase la fiesta de Pentecostés. Eso lo relata Levítico capítulo 25, para que después usted lo pueda leer en su casa. Amén. Bueno, esta fiesta de Pentecostés era una de las 3, escúcheme bien, peregrinaciones. No era una fiesta más, sino que era una peregrinación obligatoria, según lo relata Deuteronomio 16, donde los judíos de todas partes del mundo tenían que caminar, bueno, en aquel entonces tenían que acudir hacia donde el Imperio Romano, o dentro del Imperio Romano, para llegar hasta Jerusalén, amén, donde tenían que presentar ofrendas y celebrar la cosecha del trigo. Eso a grandes rasgos en Pentecostés. Por eso en Hechos 2:5, hermano, dice que, y nos relata que había judíos de todas partes, dice que había varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, de todos lados venían a Jerusalén, una ciudad relativamente pequeña, ¿para qué? Para celebrar la fiesta y el día de Pentecostés, que era una de las 3 fiestas donde los judíos tenían que peregrinar, así como a veces hacen en nuestra región, ¿verdad?, la peregrinación a ciertos santuarios. Bueno, en aquel entonces también la fiesta de Pentecostés hacía que la gente se movilizara desde donde está hacia Jerusalén. ¿Se entendió, verdad? Bueno, hermano, la gente que llegaba a la fiesta de Pentecostés no eran curiosos ni veraneantes que iban a aquel lugar, eran peregrinos. Y eran peregrinos obedientes, porque estaban cumpliendo el mandato del Antiguo Testamento que les decía que tenían que llegar ahí para celebrar esta fiesta. Y en medio de esa ciudad desbordada, llena de gente, colapsada de personas, había un grupo de 120 discípulos que estaban reunidos en un aposento alto, como nos dice Hechos 1:15, y ese aposento alto, para que nosotros entendamos más o menos y nos podamos hacer una idea de a qué se refiere, era una sala superior amplia en una casa grande, por supuesto ubicada dentro de Jerusalén, comúnmente usada para reuniones. Para eso se utilizaban estos salones. Probablemente, no podemos asegurarlo, pero probablemente fue el mismo lugar donde se celebró la última cena, según Lucas capítulo 22, versos 12 y 13. Y allí estaban estos 120 hombres perseverando en la oración. Estaban conversando, estaban dialogando, estaban revisando los acontecimientos. No, la Biblia dice, Hechos 1:14, que estos hombres estaban perseverantes en la oración. Entonces, mientras la ciudad a su alrededor celebraba una cosecha agrícola, en ese aposento alto, Dios estaba preparando una cosecha que no era agrícola, era una cosecha espiritual, que es lo que nosotros reiteradamente debiéramos venir a buscar cuando nos congregamos, ¿verdad? No venir a buscar lo material, no venir a buscar lo temporal, no venir a buscar lo secular o lo que me puede ayudar o servir, sino que venir a buscar lo espiritual, porque tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y el resto viene añadido. No podemos ser una iglesia que esté constantemente buscando lo temporal. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Ábreme puertas de trabajo. Sáname. Que Dios sí lo puede hacer. No estamos cuestionando el poder de Dios. Estamos diciendo en dónde está nuestro corazón. Porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. ¿Dios puede sanar? Sí. Amén. Lo creemos. ¿Cuánto creen eso conmigo? Sí, Dios puede. Bueno, yo podría preguntar, ¿a cuánto Dios lo ha sanado?
porque Cristo sana. Pero cuando nuestro corazón viene a buscar lo temporal, se producen muchas frustraciones cuando Dios no cumple o no nos da lo que nosotros queremos. Por eso que hay gente que deambula mucho en las congregaciones, buscando de que Dios le sane, de que Dios le dé, de que Dios le abra puertas, de que Dios le conteste oraciones. Y cuando Dios no contesta, porque no hay una búsqueda real primero del reino, entonces cuando Dios no contesta, la gente se frustra y se va. Entonces les recomendamos a los que nos están viendo a través de la plataforma, a los que han llegado acá por primera, segunda vez, les recomendamos lo que dice la Escritura. Busquemos primeramente el reino, busquemos primero a Dios, busquemos su justicia, busquemos agradarle para que el resto fluya, porque el resto fluye. Él se preocupa de todas las cosas. El salmista decía: yo fui joven, fui niño, he envejecido, pasé toda una vida y nunca he visto a un ser humano que esté tomado de la mano del Señor que ande mendigando el pan. Salmo verso 37, si mi memoria no me falla. Nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que ande mendigando el pan, dijo el rey David. Nosotros lo creemos, ¿o no? Bueno, me devuelvo al mensaje, no me distraigo. Entonces, nos encontramos con Dios mismo haciendo descender el cielo sobre el 120 hombres que se encontraban en un aposento alto, derramando una cosecha espiritual sobre estos hombres. Hombres obedientes que esperaron la promesa de Dios. Fíjese que 50 días antes a este acontecimiento, ponga atención a esto, 50 días antes Cristo estaba siendo crucificado. 50 días antes de este acontecimiento, del día de Pentecostés. 3 días después, Cristo resucitó. Entonces, Cristo resucita, 40 días anunciando su resurrección. Llevamos desde su muerte hasta que se concluyen los 40 días, llevamos 43 días de que Cristo muere y asciende al cielo. Por lo tanto, los discípulos tuvieron que esperar alrededor o aproximadamente 7 días de que se cumpliera la promesa. 7 días, 7 de perfección, donde Dios derrama la promesa del Espíritu Santo sobre estos hombres. Nada fue hecho por casualidad, ni nada fue hecho producto del azar. No, Dios cumplió, porque Hechos capítulo 2, verso 1 nos dice: y cuando llegó el día, se cumplió la promesa. O sea, tenía que llegar un día. Y ese día, de acuerdo con lo que nos relata Lucas, ese día llegó. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes como Cristo les había dicho que tenían que estar. Cuando se cumplió el día. O sea, hay día para vivir y hay día en el que el ser humano tiene que cumplir su etapa y el Señor dice: llegó tu día. Pero también hay momentos donde Dios dice: llegó tu día, el día de tu bendición, el día en el que voy a abrir los cielos, el día en el que te voy a sanar, el día en el que voy a derramar de mi espíritu sobre ti. Bueno, también hay un día preparado para eso. Y los discípulos lo buscaron, lo imploraron en oración, unánimes. No estaba cada uno por su lado pidiendo lo que quería. Ellos estaban buscando que se cumpliera la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de recibir poder. Y saben, muchos de nosotros no recibimos poder porque ocurre que muchos de nosotros buscamos nuestro propio bienestar. El poder no era para satisfacer sus propias necesidades. Si usted se da cuenta, los discípulos vendían sus propiedades, se despojaban de sus cosas y quedaban en la misma calle con el objeto de cumplir lo que Dios les estaba mandando. Entonces no era un beneficio personal, sino que el beneficio era para los demás, era para otros, era para anunciar que el reino de Dios se había acercado, para anunciar las buenas noticias. Por eso que el Evangelio es una buena noticia. Pero hoy día nosotros no podemos estar unánimes, no somos capaces de unirnos, porque cada uno viene aquí a buscar lo temporal, lo que a mí me conviene, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo quiero que Dios me dé, lo que yo quiero que Dios me supla. Nos venimos a buscar a la casa de Dios y puerta del cielo lo que desde el cielo tiene que caer sobre nosotros, que es lo espiritual, lo eterno, no lo temporal. ¿Se entiende? Todos nosotros tenemos necesidades y es bueno que se las presentemos a Dios.
Pero cuando venimos acá, no venimos a buscar cosas personales, venimos a buscar lo espiritual, lo eterno. Venimos a buscar el poder porque necesitamos que personas como las que están llegando aquí entiendan de que Dios les ama, entiendan de que Dios murió por ellos, entiendan de que Dios dio su misma vida para perdonar todos sus pecados, así como lo hizo con nosotros. Porque nosotros no somos mejores que los demás. Por eso el apóstol Pablo decía, yo soy de los pecadores, dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Entonces nosotros no tenemos mejor vida que los demás, no somos grandes ejemplos, pero si estamos aquí es porque necesitamos todos los días de la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que podamos tener poder y para que ocurra algo como lo que le ocurrió al apóstol Pedro, pues conservando las proporciones. Yo de repente le digo, no es necesario, Señor, 3.000, mire, con 3 que se convierten hoy día, Señor, yo soy feliz. Entendería que su palabra está cumpliendo un propósito, entendería que su palabra está cumpliendo efecto, entendería, Señor, que tú estás presente, podría entender, Señor, de que tu palabra jamás vuelve vacía, entendería, Señor, que tú puedes dar fruto, puedes dar crecimiento al 60, al 70 o al 100 por uno. Pero no venimos a buscar eso muchas veces, venimos a buscar lo personal. Entonces Lucas establece y deja claro que el día de Pentecostés tenía que llegar. Por eso dice, y cuando llegó el día, o sea, es una sentencia, ese día tenía que llegar. Llegó el día de Pentecostés y el mismo cielo descendió sobre el aposento alto. Ahora bien, para que nosotros podamos entender lo que realmente ocurrió ese día, nosotros tenemos que tomar del capítulo 2, o vamos a tomar del capítulo 2, rápidamente 3 realidades que son fundamentales y que explican claramente el día de Pentecostés. Pero además de explicarnos lo que realmente pasó en el día de Pentecostés, estas 3 realidades que yo voy a tomar fundamentales del capítulo número 2, son 3 realidades que siguen siendo muy esenciales para la iglesia en el día de hoy. Amén, o sea, vamos a hablar de lo que aconteció, de la realidad que ocurrió en el día de Pentecostés. Pero esa realidad también está vigente para nuestros días, para hoy. Y si nosotros nos tomamos de estas promesas, si nosotros somos como los 120 que estaban esperando la promesa, si nosotros nos tomamos de esto, también puede acontecer algo sobrenatural. También puede descender el cielo sobre nosotros. Entonces déjeme contarle rápidamente acerca de esta primera realidad en el día de Pentecostés. Y esa primera realidad es evidente, y es que el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, vino porque el Señor fue exaltado. Hechos 2:33 dice con mucha precisión, así que, exaltado por la diestra de Dios. O sea, ¿quién fue exaltado? ¿Quién fue levantado? Cristo. Amén. Cristo fue exaltado. Y el capítulo 2, verso 33 nos dice que Él fue exaltado por la diestra de Dios, o sea, por la derecha de Dios, la mano poderosa del Señor. Y después dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, Pedro está explicando a los que vieron el viento recio, a los que sintieron el terremoto, ¿verdad? Porque hubo situaciones extranaturales o fuera de lo natural que hicieron que la gente se amontonara. Por eso hay un paréntesis, por eso que se convirtió tanta gente, porque era el día de Pentecostés, la ciudad estaba llena, la gente iba peregrinando de un lugar hacia otro, entonces cuando escuchan el estruendo fue normal que llegaran 3.000 personas a ver qué es lo que había pasado. Entonces Pedro les empieza a predicar, Pedro les empieza a hablar, Pedro les empieza a anunciar que lo que están viendo ahí es la exaltación del Cristo mismo, tomado por la diestra de Dios y llevado a su misma presencia. Y eso hizo que lo que ellos estaban viendo ese día pudiera ser derramado para que ellos lo vieran y para que ellos lo oyeran. El estruendo era para que oyeran, y al revés, el estruendo era para que ellos pudieran oír, para que pudieran sentir, para que sus sentidos se activaran. ¿Qué es lo que está pasando allí? La hermana, cuando coordinaba, ¿qué era lo que decía en sus primeras palabras? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Alguien se acuerda? Dijo, cantemos, oremos, glorifiquemos a Dios para que ojalá se escuche afuera. Ella dijo los buses.
Yo esperaría que se escuchara a lo menos hasta el límite con la otra comuna. Entonces tiene asidero que nosotros queramos que lo que estamos haciendo aquí se pueda oír afuera. Porque lo que está pasando aquí es algo sobrenatural que tiene que impactar a los que están a nuestro alrededor, pasando, peregrinando, caminando, yendo a otra iglesia, siendo devoto de alguna virgen, de algún santo, o ni siquiera gente que ni siquiera crea. Pero lo que está pasando aquí tiene que impactar allá. Tiene que impactar en nuestros hogares, pero no tiene que impactar cuando yo salga de aquí y llegue a mi casa. Lo que nosotros hacemos aquí tiene que impactar a los que pasan por aquí. Y para eso tenemos que tomar los consejos, tenemos que tomar el ejemplo de los discípulos. Los discípulos estaban unánimes. Y yo no me imagino 120 hombres en un aposento alto, o sea, en el segundo piso de un edificio, orando en silencio sin que nadie se dé cuenta. ¿O usted sí se imagina? Yo me imagino 120 hombres fervorosos, clamando, diciendo: Señor, envía tu presencia. Señor, haz hoy realidad tu promesa. Seguramente la gente escuchaba desde fuera cuando pasaba. Y cuando Dios cumplió, cuando Dios respondió a la promesa, ese lugar tembló, hermano. No está hablando aquí de algo espiritual, está hablando de algo real. De algo que se pudo ver. Por eso que la gente se reunió, porque escuchó el estruendo, sintió el viento recio, vio las lenguas de fuego distribuidas en aquellos 120 hombres. Entonces la primera realidad que ocurrió ese día, y que también puede ocurrir hoy y tiene que ocurrir en nuestra vida, es que después de que Dios exalta a Cristo con su diestra, el Espíritu Santo debe ser derramado, y la gente lo tiene que ver y la gente lo tiene que oír. Y escúcheme bien, porque esto también lo tenemos que aclarar. El apóstol Pedro no centra el mensaje del día de Pentecostés, el capítulo número 2, en el viento ni en las lenguas de fuego. El mensaje del día de Pentecostés tiene un centro, y ese centro es Jesucristo exaltado. Entonces no nos podemos olvidar de eso, que Cristo tiene que ser exaltado. Entonces, la secuencia de esta realidad del Cristo exaltado es así. Primero, Hechos 2:23, Pedro dice que Cristo fue entregado según el plan de Dios. Le dice a los que estaban oyendo. Después le dice que fue crucificado, en el mismo verso 23. En el verso 24 le muestra que Cristo fue resucitado. Después, en el verso número 33, le dice: nosotros fuimos testigos de esa resurrección. O sea, hay antecedentes claros de que Él resucitó. Después, en el verso 33, les dice que Cristo fue exaltado, o sea, fue levantado, fue glorificado por Dios mismo. Y en el mismo verso 33 le dice que Él está derramando de su Espíritu, cumpliendo su promesa. Finalmente, la declaración final con la que Pedro termina, dice que Dios mismo, que está en el verso 36 que nosotros utilizamos, Dios mismo ha hecho de Cristo Señor y Cristo. O sea, Dios le hizo Señor y Cristo, le exaltó, lo levantó, lo puso a su diestra para que todos vieran. Y va a llegar un día en que se cumpla la promesa, en que Él coloque a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ahora le tengo una noticia buena. En ese día nosotros no vamos a estar, porque nosotros no somos sus enemigos, nosotros somos sus amigos. Y Él no se avergüenza de llamarnos amigos, aunque a nosotros nos dé vergüenza de repente decir que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo es la evidencia de la exaltación de Jesús. Amén. Y Pedro demuestra esto, citando, obviamente los judíos lo necesitaban, citando la Escritura. Por eso es que él cita a David, hablando del Salmo 16. Ahí entre el verso 25 y 28, él está citando el Salmo de David. Y en el Salmo también número 110, del cual habla en los versos 34 y 35. Entonces la experiencia que vivieron estos hombres en el día de Pentecostés, siempre, hermano, siempre tiene que estar sometida a la palabra.
Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a contar nuestra experiencia, siempre tiene que ir de la mano de la palabra para que la gente no se confunda, para que la gente no se pierda y para que la gente entienda de que la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la palabra misma es Jesucristo. Amén. Bueno, esto nosotros tenemos que conectarlo con nuestra vida. Porque si nosotros de verdad, hay algunos que a lo mejor no, pero si la mayoría de aquí de verdad quiere y anhela un Pentecostés auténtico, real, sustentado en la palabra, debemos, mejor dicho, ser absoluta y profundamente cristocéntricos y absoluta y profundamente bíblicos. O sea, el centro de nuestra vida tiene que ser Cristo y el sustento tiene que estar en la palabra de Dios. Amén. Esto nos va a ayudar a pasar, ya que lo entendimos, nos va a ayudar a pasar a la segunda realidad ocurrida en el día de Pentecostés. Y esa realidad es la verdadera manifestación realizada o producida, mejor dicho, denominada convicción. No sé si me expliqué bien, porque la verdadera manifestación el día de Pentecostés fue la convicción profunda por la palabra de Dios, una convicción, un arrepentimiento real. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 37. Que dice que al oír esto, los que estaban escuchando la palabra del Señor, se compungieron de corazón. O sea, cuando oyeron estas palabras, que ellos habían crucificado a Cristo, este Cristo al quien ustedes crucificaron, Dios lo ha exaltado, etcétera, etcétera, cuando escucharon esto, cuando sintieron la responsabilidad, cuando fueron convencidos por la palabra, dice la Escritura que sus corazones se compungieron. No sé si a alguien alguna vez se le ha compungido el corazón, pero debe haber sido un hecho extraordinario, porque lo que hizo que sus corazones se compungieran, lo que hizo que ellos se convencieran que habían crucificado al mismo Dios, no fue el ruido, hermano, que ellos escucharon. No fueron las lenguas como de fuego. No fue eso lo que los convenció a ellos. ¿Sabe lo que fue? El mensaje. La palabra. Porque la palabra, hermano, provoca eso en el ser humano. Por eso Pedro proclama, utiliza la Escritura, llevándola o interpretándola y mostrándola a la luz de Cristo. Por eso les dice, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes hicieron que Él tuviera que subir a una cruz, ustedes. Les hace ver que ellos fueron responsables de lo que le pasó a Cristo. Y eso provocó, obviamente lo hizo a la luz de la Escritura, ya lo mencionamos, y eso provoca que estas personas se compunjan de corazón. Mire qué interesante. Entonces, Hechos 2:38. Entonces Pedro hace el llamado. Después de que los ve que se compungieron, Pedro dice, ahora sí, Señor. Le dice, arrepiéntanse. Por eso que nosotros hablamos tanto de arrepentimiento. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros. Hechos 2:38. Después de que escuchan la palabra, después de que son atraídos por las señales, después de que son atraídos por el estruendo, después de que se maravillan con las lenguas de fuego, Pedro viene y les da el mensaje, los responsabiliza de la calamidad, de la catástrofe, de que nuestro Señor Jesucristo haya tenido que morir en una cruz. Y después que ve que ellos se compungen de corazón, le dice, ahora sí, ustedes tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. Arrepentirse y bautizarse. Esa es la clave, hermano, para aquellos que se compungen de corazón y que entienden que son responsables de lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en el mismo verso le dice, entonces después de esto, ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Para recibir el don hay que arrepentirse. Para recibir el don hay que hacerse responsable. Es decir, sí, mi pecado fue responsable de su muerte. Yo tenía que tomar ese lugar en la cruz porque fui yo el que pecó, fui yo el que se alejó, fui yo el que fallé, fui yo el que pequé. Yo tenía que tomar ese lugar y Él lo tomó por mí.
por el puro afecto de su gracia, por su puro amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Por amor. Es que nadie me quiere, nadie me ama, nadie se fija en mí. Error, arrepiéntete de pensar eso, arrepiéntete de decir eso, porque Dios te amó con un amor eterno. Y te tiene en su mano y nadie, absolutamente nadie te podrá arrebatar de la mano del Señor. Eso es confianza, eso es creer. No venir aquí, hermano, esperando de que Dios me dé un milagrito, esperando que si coloco algo en la ofrenda, Dios me pueda dar mucho más. No, si venimos con esa mentalidad y con esa actitud delante del Señor de señores y delante del Rey de reyes, hermano, perdón, pero estamos equivocados. Hemos fallado, hemos equivocado, hemos errado el blanco. Porque el blanco es Jesucristo. Entonces, si se arrepienten y se bautizan, entonces van a recibir el regalo, van a recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Hechos 2, 38 lo dijimos. Entonces, van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo van a recibir? Bueno, el versículo siguiente, el 39, lo vuelve a decir. Y Pedro le dice, ¿por qué? Porque para ustedes es la promesa. ¿Y por qué yo? Porque para usted es la promesa. Para todos los que creen. Para los que creen es la promesa. Yo no sé aquí cuántos creen. Yo no sé cuántos han recibido ya esa promesa. Yo no sé si alguien duda de esa promesa o duda que tenga el Espíritu Santo. Ya tengo al final, tengo evidencia de esa promesa. Pero antes, recapitulemos. Primero, arrepentimiento. ¿Amén? Primero, arrepentimiento. Esa es la realidad del día de Pentecostés y la realidad para hoy. Primero, arrepentimiento. Luego, promesa. Y después la recepción. ¿Se entendió? ¿Verdad? Arrepiéntanse, conviértanse y recibirán la promesa del don del Espíritu Santo. El resultado, obviamente ya lo conocemos, el resultado fue concreto, fue claro, fue transparente, porque no mañana, sino que ese mismo día, se añadieron como 3.000 personas. Verso 41, Juan David, si es que quieres colocarlo. Entonces, ese día, después de que se predicó, la gente se arrepintió, la gente reconoció, recibió el don, ese día se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. Gloria al Señor. Y yo estoy rogando por 3, imagínense. Tenemos que aclarar y entender de que el Espíritu Santo es poder de Dios, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Entonces, tenemos que tener algo claro, de que el Espíritu Santo produce expansión. ¿Amén? Pero a través de la proclamación fiel del Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo produce expansión. Cuando vamos con el Espíritu Santo, se tiene que expandir la obra, se tiene que expandir la fe, se tiene que expandir lo que nosotros creemos, las buenas noticias, ¿verdad? Pero a través de la proclamación fiel del Evangelio de Jesucristo. Y eso a nosotros nos va a ayudar y nos va a conducir a la tercera y última realidad que podemos extraer de este día, del día de Pentecostés. Y es que precisamente Pentecostés comenzó o inició una vida gobernada por Cristo a aquellos que creyeron en las promesas. Dice el verso 42, que después de recibir el don, dice que perseveraban, o sea, una vida nueva, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y finalmente en las oraciones. Entonces, Pentecostés, hermano, no parte con esa promesa, no parte con las lenguas de fuego, no parte con el viento recio, no parte con el temblor, el terremoto. No, Pentecostés, el verdadero Pentecostés, hermano, comienza en el verso número 42, en la perseverancia.
en el mantenerse, en el buscar, en las oraciones, en el partimiento del pan, en la perseverancia. Porque para mantener, para recibir, para proclamar, para todo lo que se nos viene, nosotros debemos ser perseverantes. Amén. Entonces, hermano, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, produjo algo importante después de que reciben la promesa. Produce perseverancia doctrinal. O sea, la gente quiere conocer más de Dios, quiere alimentarse más de Dios, quiere santificarse. Por eso es que Jesús dice, santifíquense en mi verdad, tu palabra es verdad. O sea, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, produce eso, la llenura, el bautismo produce que nosotros queramos conocer, alimentarnos más de Dios a través de su palabra y a través de la doctrina. El bautismo del Espíritu Santo produce una comunión genuina, de verdad. No es a donde uno pase, como que viene el que me cae, y uno se da vuelta así como, se me cayó un papel, así como para no mirarlo. El verdadero bautismo produce una comunión genuina, a pesar de nuestras diferencias. Amén. Comunión genuina. Y además produce vidas de oración. ¿Cuántos aquí oran o oramos? Bueno, el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo, no independiza de Cristo, sino que profundiza su señorío en nosotros. Porque el verso 36 sigue siendo el eje de nuestra doctrina y de nuestras creencias, donde dice que Jesús es el Señor. Amén. Ahora, lo que le dije recién, ¿cómo nosotros podemos saber o identificar que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas? ¿Cómo podemos saber y tener la seguridad, jóvenes, señoritas, coristas, adultos? ¿Cómo podemos tener la seguridad de que el Espíritu Santo mora en nosotros? Buena pregunta, pero aquí tengo la respuesta. Esa es una pregunta legítima que muchos de nosotros a veces nos hacemos. Señor, ¿de verdad tú estás en mí? Señor, ¿será verdad que tú moras en mi vida? A más de alguno de nosotros nos ha pasado. Cuando pasamos especialmente por situaciones complejas o difíciles, uno se pregunta, Señor, ¿será verdad que tú estás en mí? ¿Realmente estás en mí después que he pasado tantas calamidades? Son preguntas legítimas que nosotros tenemos que transparentar, porque no podemos esconder nuestras realidades debajo de la alfombra, ni tampoco ridiculizar a los que tienen estos pensamientos. Nuestro deber es ayudarlo, es tener comunión, es ayudarlo en oración. Si alguien tiene duda de si el Espíritu Santo mora, debiera acercarse a los pastores, a los que lideran, y decirle, ayúdeme. Siento de que Dios no está conmigo. Y nuestro deber, ¿cuál debería ser? ¿Pararnos aquí y exponerlo delante de toda la congregación? No, nuestro deber sería reunirnos, ayudarlo, tener comunión, levantar al que está caído, ayudarlo a que camine. Entonces, cuando alguien tiene preguntas genuinas, legítimas como esta, nosotros tenemos que ayudarlo. Entonces, ¿cómo sé si el Espíritu Santo mora en mí? Bueno, Romanos capítulo 8, verso 9, declara que si alguno tiene el Espíritu de... que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, ¿cierto? O sea, necesariamente para ser hijo de Dios hay que tener el Espíritu de Dios. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, este señor que está aquí, con razón lo apiedraron tanto, este hombre, si dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de Dios, es lo que dice Pablo. Ahora usted entiende por qué lo apresaban tanto. Bueno, tenemos que entender primero una cosa, de que el Espíritu Santo en nosotros, al estar el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu va a producir en nosotros una confesión genuina de que Cristo es nuestro Señor. O sea, alguien que se avergüenza de decir que Cristo es su Señor, tiene que comenzar a pedir ayuda. ¿Amén? O sea, vuelvo a repetir, el Espíritu produce en nosotros, el Espíritu Santo tiene que producir en nosotros una confesión genuina de que Cristo es nuestro Señor. Amén. 1 Corintios 12:3. Segundo, el Espíritu Santo produce transformación genuina.
O sea, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros somos transformados de manera genuina, internamente. Amén. Lo dice Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, donde habla del fruto del Espíritu. Amén. O sea, si el Espíritu está en nosotros, produce un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Vamos, iglesia. Amor. Ya, pero ordenado. El Espíritu Santo también produce orden. Gálatas capítulo... Ayúdame, leámoslo ya. No quería leerlo para no alargar tanto el mensaje. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay. Ok, entonces el segundo punto importante para saber si el Espíritu Santo mora en nosotros es entender de que el Espíritu Santo produce una transformación interna. Vaya por favor guardándolo en su mente, hermano, esto, porque esto es importante. ¿Cómo sé si el Espíritu Santo está en mí? Bueno, primero, no me tengo que avergonzar de confesar que soy hijo de Dios. Segundo, que el Espíritu Santo produce una transformación interna. Tercero, es que produce amor por la palabra que el mismo Señor inspiró. Lo dice 2 de Timoteo 3:16. Teléfono. El Espíritu Santo produce un amor genuino, legítimo por la palabra. Ahí está. Toda la Escritura. Léalo mientras tanto. Toda la Escritura. Lea, dele. Ok. Una anotación positiva para la que llegó al final. Hermana Jessica, check. Check positivo, un visto bueno. ¿Ah? Para vos. Entonces cuando comete un error, se le va a contabilizar, se le va a anular. Entonces tercero, el Espíritu Santo en nosotros produce amor por la palabra que el mismo Dios inspiró. Amén. Y cuarto y final, el Espíritu Santo produce convicción de pecado. Juan capítulo 16, verso número 8. ¿Se entiende, verdad? El Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. O sea, cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, ¿qué es lo que hará? Nos convencerá. ¿De qué? De que somos pecadores. De que fallé, de que no soy perfecto. Ay, voy a la iglesia, yo puedo mirar a los demás hermanos por encima, total, yo soy... No, el Espíritu Santo convence de pecado. Cuando llegamos a la iglesia, Señor, perdóname, Señor, soy pecador, Señor, te fallé. Y no es que solamente cuando subamos a este lugar, a esta tarima, sino que siempre, cuando entremos a la casa del Señor, Señor, fallé, Señor, me equivoqué, Señor, ayúdame. Cuando nos vamos a acostar en la noche, Señor, de nuevo te fallé, de nuevo me equivoqué, de nuevo pequé, de nuevo erré, de nuevo me avergoncé de ti, de nuevo sentí que estaba solo, de nuevo sentí que no me amaba nadie y me equivoqué, fallé, porque tú me amas. Por eso es que hay tantos errores, hermanos, hay tantos errores, hay tantas faltas, hay tantas familias disfuncionales, familias destruidas. Porque uno busca el verdadero amor en las personas, cuando el único que puede dar verdadero amor es Cristo. Cuando eso está suplido, cuando eso está lleno, yo puedo buscar con tranquilidad quién me conviene y quién no me conviene. Y puedo esperar en Dios. Puedo con calma esperar en el Señor, porque ya lo tengo todo. Cuando tengo Cristo, tengo la seguridad de que lo tengo todo y puedo buscar con calma la persona que Dios colocará en mi camino. ¿Ves? Por la misma ofrenda se llevaron un consejo gratis. Entonces es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo en nosotros produce convicción y arrepentimiento de pecados. El Espíritu Santo no es solo una experiencia pasada del día de Pentecostés. Es una vida presente transformada por el poder de Dios. Amén. Si anhelamos nosotros
mayor llenura, si ya tenemos al Espíritu Santo, estamos convencidos de que el Espíritu Santo mora en nosotros, bueno, acudimos a lo que Efesios capítulo 5, verso 18 nos llama a ser constantemente o continuamente llenos del Espíritu Santo. Eso implica, hermano, el ser constantemente lleno del Espíritu Santo. Implica rendición todos los días, obediencia todos los días y dependencia constante de nuestro Señor. Amén. Pedir la llenura del Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos dé más de su presencia, va de la mano, implica, le vuelvo a repetir, rendición, obediencia y dependencia constante de nuestro Señor. No nos mandamos solos, no somos superpoderosos, dependemos todos los días de nuestro Señor. Póngase de pie, que con esto concluyo. Y quiero que reflexionemos juntos en esto, para terminar, para concluir. Ese día de Pentecostés, pequeño resumen, el día de Pentecostés estaba lleno de peregrinos. ¿Se acuerda de eso, verdad? Pero ¿sabe? El cielo estaba lleno de propósito. Porque en el cielo, desde el trono de Dios, hay propósito para nuestras vidas. La gente en Jerusalén fue a celebrar una cosecha temporal. Pero en el cielo, Dios inició una cosecha eterna. Una cosecha para siempre, que incluso alcanza hoy a nuestros días. Cuando los peregrinos fueron a Jerusalén, lo hicieron para recordar la ley y lo que la ley les instruía. Pero ese día, Dios comenzó a escribir su ley, su historia, en el corazón de cada uno de esos discípulos, de aquellos que se convirtieron, de aquellos de esos más de 3.000 que se convirtieron ese día. Y el centro ese día, en el día de Pentecostés, no fue el viento, no fueron las lenguas de fuego, fue Cristo exaltado, fue Cristo glorificado. Pentecostés, el día de Pentecostés, fue la proclamación pública de que el crucificado reina para siempre y reina en nuestros corazones. Y hoy, sí, hoy, la iglesia no necesita solo recordar un evento histórico. Nosotros necesitamos vivir bajo el señorío del Cristo exaltado, del Cristo glorificado. Necesitamos amar la Escritura, que el Espíritu Santo confirma cada vez que nosotros acudimos a ella. Necesitamos sí o sí todos los días buscar una llenura que produzca perseverancia, santidad y misión o propósito. Porque cuando el cielo invade la historia, Cristo es glorificado, la palabra es afirmada, el Espíritu transforma y por supuesto la iglesia avanza y crece. Cierre sus ojos, por favor, para que oremos.